Bueno, lo que quisiera saber, quisiera que nos contara Fabrizio, es, ya hemos visto un par de cuentos, o al menos un ensayo. ¿Qué tipo de cuentos contiene el libro? O sea, ¿qué tipo de cuentos, qué tipo de temáticas trata? Y en particular el tuyo que veremos a continuación. Bueno, este es el cuento de los sheriffos, o sea, el justiciero que pues, hace justicia solo en la ciudad y es delirante, ¿no? Es un poco pulp y desgraciadamente era un cuento surreal hasta hace poco, pero como decía Clara, acaba de pasar exactamente esta cosa en Florencia. Es decir, un militante de Casa Pound, digamos que es el grupo más extremista neofascista, mató a 2 senegaleses y se suicidó. Hirió a otros. Bueno. Y entonces es un cuento que uno dice, yo estaba hablando ahora de las categorías más o menos, de qué tipos de cuentos hay en el libro. Están los del tipo surreal, pero no tanto, ¿no? Entonces esa era mi precisación, porque ya a veces la realidad pues, rebasa, ¿no? Entonces, bueno, pues hay son 17 cuentos de autores italianos, más o menos famosos, y que tratan, hay unos que son de sátira, entonces son más con esa ironía amarga y sátira política. Y bueno, el cuento que luego leemos un pedacito que escribí yo es más de ese estilo. Lo definiría basados en hechos reales, pero para criticar la realidad con un trasfondo político, como es la sátira, si no es otra cosa. Luego hay otros que se basan en crónicas, en hechos reales, como el de la niña musulmana que no dejaron, bueno, hicieron como por ejemplo una recolección de firmas para sacarlas de un cementerio, ¿no? Los políticos locales de Paderno, en provincia de Milán, cerca de Milán. Entonces de ese nació un cuento, de ese episodio, por ejemplo. Y hay crónicas reales vistas desde fuera, entonces como observador crítico de estos actos que son de verdad injustificables y que han pasado en muchas alcaldías, por muchos lugares dominados por la mentalidad y el partido, a veces las dos cosas de la Lega Norte, y otras que son vistas desde dentro, es decir, el personaje es él el racista, o es un sureño que trata de no serlo, o un sureño que se disfraza de norteño y vive en el norte y tiene que integrarse en la sociedad. Entonces hay otros cuentos de ese estilo, del tipo crónica. Luego hay unos de sátira y hay otros que son, definiría, de fantástico, de fantasy o de fantapolítica, donde se imagina y la vida en un mundo o en un norte de Italia en que todas las medidas que propone la Lega se aplican. Entonces estamos, no sé, en el presente o en el futuro, pero ya con el federalismo, digamos la separación del norte y del sur, entonces pues hay fronteras ahí para cruzar de Bolonia a Milán, pues y hay toda la aduana y cosas así, que son divertidos pero no tanto, porque sí las propuestas iban también en esa dirección. Entonces bueno, diría las categorías son esas. El cuento que vamos a leer, solamente digamos la parte final, pero es el mío, que se llama Joan Messicán a la descoberta de la Padania, que es el título de una obra de Dario Fo, el premio Nobel de Literatura de Teatro, pero al revés. Dario Fo creó este personaje que se llama Joan Padan, o sea, de la Padania, Joan Padan a la descoberta de la América, que es un poco el viaje de Cristóbal Colón de alguna manera, y él lo puede actuar en 5 idiomas al mismo tiempo, que son todos los dialectos que van de Venecia a la Provenza y hasta Barcelona, entonces hasta el catalán, y con el gramelot, entonces todo su estilo. Y pues como a mí me gusta mucho Dario Fo, pues quise escribir el regreso del americano pues para allá. Entonces es la historia de un pepenador que nació en el DF y tiene pura cultura
digamos, no digo de barrio, sino de basurero, pero que lee todo y escucha los CDs y conoce el italiano por eso, todo lo que se tira lo recicla. Entonces pues este personaje decide en algún momento regresar a su patria porque descubre que su mamá era de Novara, que está, bueno, cerca de Turín, digamos, en Piemonte, y es una ciudad. Escogí esta ciudad porque, pero vamos a ver la parte final del cuento, pero la ciudad es llamada la ciudad de las leyes, la ciudad de las ordenanzas, es decir, que aplicó todos los dictámenes, todos los principios que la Liga, bueno, casi todos, que la Liga, digamos, trataba de implementar. En un nivel nacional se dieron leyes de seguridad muy fuertes, en 2008 sobre todo, y el secretario de Gobernación era de la Lega Norte, y dio, digamos, mano libre a todos los alcaldes para proponer leyes restrictivas de la libertad personal, que a veces han sido juzgadas como inconstitucionales totalmente, y entonces muchas prohibiciones, o sea, por ejemplo, no escribir en lengua extranjera el nombre de comida étnica, no abrir ciertos locales, por ejemplo, no vender el kebab. Entonces todos se preguntaban, pues, ¿por qué entonces la palabra pub, no la podemos decir, ponemos bar tampoco? Entonces, ¿cómo le llamamos, no? O, no sé, el hot dog, clásico perro caliente, pero digamos ahí ya se volvía bastante ridículo en Italia todo esto, y recuerda un poco la España de Franco, más bien, ¿no? O esas cosas. O la Italia de Mussolini, o el nacionalismo lingüístico. Y entonces, bueno, aplicaron varias en ese lugar experimental, y luego esos lugares experimentales, como son Venecia y el Véneto, sirven para aplicar a nivel nacional ciertas cosas. Entonces el libro nace para tratar de bloquear ciertas cosas en el momento en que nacen, aunque sean iniciativas de risa, casi, pero todas las iniciativas de risa de los años 90 que veíamos se volvieron realidad en los años 2000. Es decir, el hecho de poder organizarse en grupo e ir a buscar, hacer seguridad solos, rondas, es así, grupos no son paramilitares, no son armados, pero pues hay exaltados que pues van con otras intenciones. Entonces esto es toda una larga serie, ¿no?, de medidas. Entonces creo que podemos ver la parte final del cuento, porque es el cuento de un periodista que va a encontrar al pepenador. El pepenador está en Novara, duerme en la estación, ya lleva un tiempo ahí, en la estación de trenes, y bueno, digamos que el autor lo va a encontrar y platican. Entonces la parte inicial, no la fa el número, così lo cerco rápido, 99, no, credo.